Estoy por aquí en uno de los muchos videos que voy a hacer porque realmente tengo mucho por contarles. El video anterior que tuvo más de 2000 vistas, que sea esta la oportunidad para agradecerles a ustedes por cada una de esas vistas, por cada comentario. En ese video les contaba que estaba de regreso tras muchas cosas, les contaba que me había atrevido nuevamente a hablar con esta fluidez, porque aunque había hecho algunos videos, eran bajo un formato, más no con esta espontaneidad, porque pasé muchas cosas y dentro de esas cosas de mi salud lo que no toleraba eran las luces. En ese momento tengo una allá y tengo otra acá, y aunque me generan todavía incomodidad porque quedé muy sensible a la iluminación, a la luz natural, a la luz artificial, pues en este momento ya lo puedo hacer, ya me siento con fuerzas para compartirles a todos ustedes. Ya tengo 6 meses atrás de muchas experiencias donde he visto a Dios, y hoy quiero convertirme en esa persona que transmite lo que se vive en momentos difíciles, pero también cómo mostrarles a ustedes que Dios está con nosotros, aunque estemos en situaciones inesperadas, situaciones duras de sufrimiento, de dolor, de agonía, de pérdida. Y hoy quiero empezar con uno de los primeros videos. No sé en cuántas partes vaya a quedar ese video, porque aunque voy a tratar de ser breve y de omitir muchos detalles para que el video no quede tan largo, sé que va a quedar bastante extenso porque son muchas las cosas que contar al respecto de la salud de Lisbeth. La primera situación que vivimos, o que viví como mamá y que vivimos como familia en el mes de agosto del 2024, donde empiezan todos esos sucesos que les voy a estar compartiendo. Te invito a que lo veas de principio a fin, a que lo compartas, a que hagas un comentario, porque esto permite que el algoritmo lo muestre más, lo muestre a muchas más personas, y que esto pueda ir mucho más allá, que traspasemos fronteras con este gran testimonio. Y lo que pasó con Lisbeth fue lo siguiente. Estaba en un día normal, con una agenda planificada, donde todo estaba saliendo muy bien. Estaba en la tienda, estaba cumpliendo con muchas cosas que me había trazado para ese día. Y de la nada pues recibo una llamada del colegio de enfermería, de esas llamadas que uno dice, ¿qué pasó? Bueno, y con Lisa hemos tenido años atrás, porque ya es un tema bastante superado, de temas respiratorios, ¿sí? Cuando le daba una gripa nos tocaba tener mucho cuidado para no terminar hospitalizada. Y resulta que ella estaba bien. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasaría? Me dicen, Liz tiene el ritmo cardíaco acelerado. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que mi hija nunca ha sufrido del corazón, yo le digo, ¿no sería que estaba corriendo? No. ¿No sería que estaba en educación física? No. Ok, me dan el valor en el que estaba en ese momento el ritmo cardíaco, y yo le pregunto a la enfermera cuál sería lo normal. Claro, cuando me da el valor, yo digo, estamos hablando de que las cosas no están bien. En ese momento le digo, termino algo aquí y salgo para el colegio, ¿sí? Igual la tuvieron monitoreada, termino, salgo, obviamente con preocupación, pero manejando mis emociones, teniendo control, orando mientras conducía. Llego, le dejo un mensaje a mi esposo, le digo, estoy aquí en el colegio, me llamaron por eso, la voy a llevar a urgencias para que la revisen y tener la tranquilidad de que todo está bien. Así que quedó como que hasta ese momento no sabíamos que se iba a poner tan complicadas las cosas. Cuando llego al colegio me dicen, el ritmo cardíaco ya se estabilizó. Ok. Cuando yo volteo a mirar a mi hija y ella me dice, me siento mal, yo hice una lectura de esas que solo las mamás sabemos hacer, y yo dije, mi hija no está bien. O sea, esto es serio, esto es serio. Cuando me subo al carro con ella, el Espíritu Santo me dice, corre. Entonces ya yo empecé a manejar mucho más rápido. Llego a urgencias y me bajo del carro y el Espíritu Santo me dice, corre. Entonces cojo a mi hija con la mano, casi llevándola corriendo, aunque físicamente ella se veía bien, ¿sí? La lectura fue aquello que el Señor me pudo llevar como mamá, lo que me pudo hacer sentir en ese momento, pero físicamente ella no tenía nada que pudiera evidenciar que iba muy mal. Entonces, cuando la ingresan para tomarle los signos vitales, todos estábamos tranquilos, no habían signos de alarma hasta ese momento, pero mientras la jefe agacha la mirada para revisar algo, yo me quedo mirando a la niña y veo que esto le empieza a saltar, pero yo les digo que a saltar de una manera exageradísima, y al mismo tiempo yo le estoy diciendo, jefe, a la niña le está saltando esto, y al mismo tiempo pues todo el monitor que tenían acá empieza a pitar durísimo, durísimo. Ella se levanta, yo noto su cara transformada, y aunque muy profesional ella trata de manejar las cosas, obviamente uno como mamá, al escuchar que llaman al camillero, al escuchar que dicen llévenla al fondo, para mí cuando ella dijo llévenla al fondo, yo dije, Dios santo, ¿qué está pasando? Porque al fondo yo sabía que estaba la sala de reanimación. Y cuando, no es fácil recordar todo esto después de tantos meses, y no me pongo así porque para mí esto haya sido algo malo, no. Recordar es dejar que esos sentimientos normales fluyan, pero como les decía en el video anterior, agradecida con todo lo que pasó, agradecida con cada lección y agradecida con ver a Dios presente. Eso es lo más importante para mí.
Cuando llega a la sala de reanimación, yo estoy sola, mi esposo estaba trabajando, no tenía manera de comunicarme porque todo pasó tan rápido, porque todos me hablaban al tiempo, me hacían muchas preguntas, qué enfermedades tenía, qué había comido, qué había tomado, si sabía que había consumido algo. La estaban cambiando, me entregaban sus pertenencias y ese monitor no dejaba de pitar aceleradamente y de ver que esos números cada vez se incrementaban, que indicaban que no estaba bien. Entraba a esa sala mucha gente, llegó el pediatra, llegaron más médicos, llegaron muchas enfermeras. Hasta ese momento yo no sabía lo que estaba pasando, pero solo animaba a mi hija. Le decía, hija, tú eres fuerte, tú eres valiente, haz todo lo que te digan, porque empezaron a hacerle diferentes maniobras, a tenerla sentada, la llevaban hacia atrás, la colocaron a... Eso es un método, ¿no? A través de una jeringa, soplarla, bueno, hay muchos detalles que con el tiempo quizás no diré con exactitud, otros, como les decía, los omito, pero mientras tanto yo me alejaba un poquito y tomaba fuerzas para mantenerme fuerte, para no quebrarme, para no llorar y para seguirle dando ánimo. Yo les digo que yo sé que en mi humanidad yo no hubiera soportado lo que yo vi ahí. Me hubiera desmayado, hubiera llorado, hubiera gritado, me hubiera angustiado viendo lo que estaba pasando. Sin embargo, quiero decirles que hasta ese momento había paz, aunque había una situación súper complicada, súper tensa, súper preocupante. Pude estar tranquila, responder a todo, recibir todo. Le alcancé a escribir a mi esposo, ahora estamos en sala de reanimación. Ustedes se imaginarán lo que pudo haber estado experimentando mi esposo. Mientras tanto lo estaban trayendo a urgencias. En ese momento me dice el pediatra, mamá, esto que estamos haciendo es una maniobra para estabilizarla, pero no quiere responder. Así que voy a tener que colocarle un medicamento. Y yo, no, doctor, haga lo que tenga que hacer. O sea, como quien dice, ¿por qué no lo han hecho? Pero en ese mismo momento él me dice, mamá, ese medicamento puede provocarle un paro. Pues cuando él me dice así, yo digo, Dios. Y le digo, doctor, haga lo que tenga que hacer. Que lo que usted no puede hacer, lo va a hacer Dios. Me hago a un lado y le vuelvo a dar ánimo a mi hija. Pues yo puedo sentir las miradas de las personas diciéndome o solidarizándose conmigo, ¿no? Por lo que estaba pasando. Yo veía en esas miradas de muchas enfermeras solidarizándose con lo que yo pudiera estar sintiendo. Me dicen, ¿te quieres salir? Yo le digo, no, yo estoy tranquila. Sin embargo, como que en medio de que preparaban algo, salgo a llamar a mi esposo, pero también a mi pastor. Yo dije, en este momento necesito el apoyo de mi familia, de la fe. Y ahí alcancé a través de los medios a hacerles saber lo que estaba pasando. Llega mi esposo y para cuando llega mi esposo y volvemos a cruzar la puerta de ingreso, Liz ya se había estabilizado. O sea, ya le habían colocado el medicamento. Antes de eso yo alcancé a ver un semblante de mi hija desencajado, pero siempre estuvo consciente, siempre respondió a todo, siempre me miraba, nunca se quejó, siempre realizó todo lo que le indicaban y aunque su semblante decía que la pudiéramos estar perdiendo, ella se mantuvo consciente. Y después de eso, cuando la estabilizan, no, pues en esa sala solo había alegría, todo el mundo celebraba que la habían logrado estabilizar. Lisbeth llegó a tener el ritmo cardíaco en 270. Esto es algo que me dicen después, con el tiempo, que ni siquiera un atleta de alto rendimiento soportaría eso. Lisbeth lo soportó. Lisbeth lo soportó porque Dios la sustentaba. Y yo pensé que las cosas habían terminado ahí, pero no, apenas estaban comenzando. Llega mi esposo, bueno, como les comentaba, ya estábamos los tres, ya la pasaron a otro lugar, ya había más tranquilidad. Yo dije, de esto, pues mínimamente la van a hospitalizar. Pero ya, cuando de repente entra la doctora y me dice, bueno, aquí tengo esta remisión, esto, y yo como que no comprendía. Y yo, perdón, me dice, mira, aquí no tenemos cardiólogo pediátrico y la niña la tiene que ver un especialista, así que mamá váyase para la casa, arme maleta, que van a ser trasladadas ya mismo, en breve las van a trasladar en ambulancia para Bucaramanga. Y yo, ¿qué? Yo me quedé en shock, yo decía, esto no puede estar pasando. Así que yo salgo a alistar la maleta de mi hija, pero yo no sabía cómo conducía, no sabía cómo manejaba, yo decía, esto no me está pasando. Y fui fuerte hasta donde la maleta con su ropa, salgo de la casa y voy a cerrar la puerta. Creo que en ese momento que voy a cerrar la puerta de la calle, ahí me quebré. Y ahí le dije a Dios, Dios,
permíteme regresar con mi hija. Respiré hondo y como todas las mamás, tomé fuerzas y volví a conducir. Llegué, igual ver a mi hija sonreír, hablar. Le agradecí a Dios porque minutos antes, tiempo antes, la pude haber perdido. Si no me llaman del colegio, si no escucho la voz del Espíritu Santo y si el Señor no interviene, definitivamente otra cosa hubiera pasado. Y bueno, viajamos. Nunca había estado en una ambulancia, iba al lado del chofer, mi hija en la parte de atrás. Una noche muy oscura. Mi esposo iba en la parte de atrás, él no se quedó, él iba en nuestro vehículo particular. Yo viviendo mi situación y mi proceso en la ambulancia y él en el carro en la parte de atrás, detrás de una ambulancia que llevaba y transportaba a su hija. Cuando él habla de ese momento, dice: Dios, tú me diste a mi hija 12 años y yo te la entrego. Y hasta ese momento yo decía, uy, fuerte escuchar a mi esposo cuando me comentaba eso y cuando ya nos volvimos a reunir todos, porque yo no pensaba ni consideraba con profundidad eso. Llegamos a Bucaramanga a medianoche, le vuelven a realizar varios exámenes, lo comparan con lo que le habían hecho acá, el electro y las cosas que llevaba de Barranca, y dicen, tanto el médico de turno como la enfermera, dicen como si no le hubiera dado nada. O sea, los resultados indicaban que todo estaba bien y que parecía mentira que acabara de vivir lo que había vivido. Al otro día la ve el especialista, el cardiólogo pediátrico, y me explica en las palabras más sencillas para que una mamá entienda. Me dice: bueno, mamá, la niña tiene una condición, nació con esa condición, no se la habían detectado hasta este momento, o sea, 12 años, no se la habían detectado. Me decía, es como si un cablecito hubiera hecho contacto con otro y se desató esa taquicardia supraventricular. Fue una taquicardia supraventricular lo que ella vivió, lo que presentó. Y me dice, y eso no se trata con tratamiento, no puedo decirte que se va a solucionar de esa forma, la niña debe ser intervenida. Entonces, más noticias tras noticias tras noticias. Y eran cosas buenas porque le hacían exámenes y todo salía mucho mejor, salía bien, salía estable. Pero hasta que llega ese momento y nos dice, hay que intervenirla. Y bueno, tengo que decirles que hay dos posibilidades. Una, se quedan aquí porque esas cirugías pueden demorar mucho en autorizarla, en que haya el espacio, en que esté la sala. O sea, para programarla se pueden demorar mucho. Se puede quedar aquí hospitalizadas, pero es esperando. O sea, no va a pasar nada, solo hospitalizadas esperando a que llegue ese momento. O se devuelven para Barranca. Pero les tengo que decir que en cualquier momento le puede repetir la crisis. Y yo, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo me va a decir eso? Yo decía, aquí no hay nada que discutir, nos quedamos. Cuando hay llamada familiar, porque solo podía estar yo ahí con la niña, mi esposo y mi hija mayor no estaban, y hacemos esa llamada, le comunico lo que había pasado y me dice, amor, vámonos, eso puede tardar mucho. Y yo le digo, yo no me quiero llevar a mi hija, no quiero pasar un susto. Y la niña dice, papi, yo no me quiero ir. Y mi esposo empieza a darme argumentos y yo como que resistiéndome a todo como mamá. Y finalmente me dice algo que me deja sin palabras. Y me dice, el mismo Dios que la ha cuidado estos 12 años es el mismo Dios que la va a cuidar todo este tiempo. Y yo dije, no me digas más, me abandono en las manos del Señor, tienes toda la razón, abandono a mi hija en las manos del Señor. Y tomamos la decisión de regresar a casa. Obviamente compramos un oxímetro para hacer el monitoreo, tomamos algunas medidas, la revisábamos constantemente, le enviaron de pronto una pastillita para controlar alguna crisis. Pero bueno, estaba la fe, también estaba por otro lado a veces ese temor, porque nos dijeron y nos repitieron que podía volver a repetirse, o podía volver a pasar. Así que nos vinimos para casa, con todo el apoyo siempre de toda esa familia de la fe, con sus mensajes, con sus oraciones por nosotros. Y estuvimos aquí unos días y sale la cirugía en menos tiempo del que se pensaba. De verdad que Dios obró en cada detalle. Salió la cirugía programada, nos vamos, nos tomamos unos días para estar en familia, para reflexionar, para orar, incluso ya para asimilar todos, tanto mi hija como yo como mamá, mi hija mayor, el saber y el concientizarnos que la cirugía podía salir bien, como también podía pasar cualquier cosa. Entonces fueron unos días muy fuertes, les digo, donde no se duerme bien.
donde estás vigilando todo el tiempo, donde tu hija también está asimilando las cosas, y tengo que decirles que ahí nuevamente Dios obra, porque Liz siempre fue muy tranquila. Fue una niña que desde su comportamiento de verdad nunca hizo que esto fuera más pesado de lo que nosotros pudiéramos soportar. De verdad que se comportó a la altura de una niña de Dios, tranquila. Y bueno, todos haciéndonos muy conscientes y viviendo cada minuto antes de esa cirugía y disfrutándola al máximo. Me acuerdo mucho que yo dije, bueno, yo soy esa mamá que no dejo comer a mi hija dulce, que le controlo muchas cosas. Y esos días nos dedicamos a complacerla, nos dedicamos a disfrutar como a veces uno no se atreve o no le dedica cierto tiempo a ese disfrute en su totalidad en familia. Así que después de esos días tan duros llegó el día de la cirugía. Y para quienes creen que hasta ahí las cosas estaban difíciles, tengo que contarles que llegó la hora de estar allá presentes. Habían 2 niñas más. En ese orden, Lisbeth sería la tercera en ser operada. Había una bebé de urgencias. Había una niña más o menos de la edad similar de Liz, pero con un diagnóstico mucho más complejo. Por tal motivo, Liz era la tercera, estuvimos todos muy puntuales, hicieron todo el proceso de canalización, toda la preparación. Era una sala grande donde estaban todas aquellas personas que iban a pasar a diferentes cirugías, habían camas y las niñas les tocó en sillas. Todo parecía que se estaba dando y que teníamos que esperar, era el gran momento donde la llamaran para iniciar la cirugía. Pero les tengo que decir que no, que llegaron las 10 de la mañana, fueron citadas a las 6, llegaron a las 10 de la mañana y llega el médico y dice, bueno, tengo que contarles que la sala donde iba a operar a las niñas se dañó. Por tal motivo, están haciendo todo lo posible por prestarme una. Cuando el médico nos informa esto, nos dice que la niña que estaba de urgencias tenía prioridad y que si deseábamos más bien canceláramos la cita, la cirugía, o sea, que tomáramos la decisión de llevarnos la niña. En ese momento pues yo dije, bueno, nos tocó. Y la otra mamá habló por todos, yo lo pensé, ella habló por todos. Dice, bueno, doctor, entonces toca reprogramar. Y mi esposo dice que en ese momento Dios le habla y le dice, no canceles algo que yo no he dado por cancelado, en mis palabras, ¿no? Y es así como mi esposo me mira y toma la palabra y le dice, nosotros esperamos lo que haya que esperar. Y bueno, yo tengo que decirles que fue una espera complicada, porque básicamente nos dicen que a la niña la van a operar es a las 7 de la noche. A esa hora nos dicen que o sea, a esa hora nos confirman que sí. O sea que durante todo el día fue una agonía en el sentido de ver a la niña sin comer. Pero nuevamente, tengo que decirle que vimos a Liz muy tranquila, nunca se quejó por comida, nunca se quejó por estar sentada tantas horas ahí. Y nosotros desde afuera viéndola por una ventana, orando, cantando alabanzas, y yo puedo entender lo que se experimenta en esa expresión de Pablo y Silas alabando al Señor desde la cárcel, desde unos barrotes, desde tú no tener el control de las cosas, de no ser libre. El Señor nos llevó a cantar y mi esposo recordaba una canción y los dos la cantábamos. Luego llegaba mi turno, luego orábamos y bueno, nuevamente toda una familia de la fe, las personas de más confianza, ahí con nosotros apoyándonos. Cuando nos dicen a las 7, porque hubo toda clase de trabas hasta que las enfermeras decían no, a ella ya no la operan, a esta hora ningún anestesiólogo se compromete. Todas las voces eran negativas hasta ese momento cuando nos dicen que la van a operar, que ya la van a ingresar. Ustedes no se imaginan la emoción tan grande de ver la respuesta del Señor, de haber sido escuchadas esas peticiones. Lo celebramos. La niña también feliz de que llegara ya la hora. Parece mentira, ¿no? Parece mentira que uno se alegrara porque voy a entrar a un quirófano. Pero era haber experimentado la gloria de Dios en todas esas horas de espera. Y ahora llegó el otro momento, el de entregarla, el de que nos explicaran nuevamente lo que le iban a hacer. Era como una especie de cateterismo a través del cual iban a quemar, ¿sí?, ciertas áreas y la iban a inducir, le iban a provocar la taticardia. Eso era lo que le iban a hacer a la niña. Cuando ella empezara pues a producir esa taticardia, cuando se generara, entonces iban a detectar las partes con exactitud. Imagínense la otra preocupación. Pero bueno, había gozo en medio de la crisis, había gozo en medio de la situación tan difícil y de noticias tras noticias difíciles. Estábamos viendo y sintiendo a Dios y el acompañamiento de Él y de toda una familia creyendo que Dios estaba orando. Y así es, cuando ingresa ya nuevamente a una sala de espera, éramos los únicos en la clínica con el vigilante. Yo tengo que decirles que ahí llegó el otro momento, ¿no?
los tres, mi hija, mi esposo y yo, orando, 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 creyendo, declarando. Cuando nos llaman, ya sabíamos que podíamos recibir noticias buenas o malas. Con la niña anterior, la mamá decía que no pudieron realizarle el procedimiento, toda la espera, pues la niña esperó, obviamente el tiempo de ellas fue más corto, pero las noticias habían sido que no había podido realizarse el procedimiento porque las venas eran muy angostas, o sea que ahí también ya había uy Señor, que por favor esas venas estén a la medida, que todo fluya. Y tengo que decirles que cuando nos llaman, Dios, corrimos por esas escaleras, llegamos y como, cuéntenos doctor. Y el doctor dice, papás, la cirugía fue un éxito. Cuando él dice, la cirugía fue un éxito, pues nos abrazábamos, llorábamos, lo celebrábamos. Y había gratitud. Y yo tengo que decirles que cómo no amar a Dios cuando se te revela de esta manera. Cómo no amar a Dios cuando lo ves presente en circunstancias tan difíciles. Y desde siempre he amado a Dios, lo conozco desde muy pequeña. Creo que fue la mejor herencia que mi mamá me pudo dejar, haberme presentado a Jesús, realmente verlo, actuar de esa manera que actuó, fue para nosotros maravilloso. Después viene el proceso de quedarme, de verla en la UCI, ella se queda en la UCI, y bueno, no fue una noche donde nuevamente uno conciliara el sueño, porque como papás, hasta no estar ahí, tener a nuestros hijos con nosotros, no se puede descansar. Y al otro día, cuando Liz despierta, porque hasta pues todo ese tiempo estaba bajo anestesia, yo quiero decirles que el milagro de Dios fue tan completo, que Liz comió, Liz no tuvo ninguna secuela ni ninguna consecuencia de la anestesia, y el rostro, yo quiero decirles que el rostro de Liz era diferente. O sea, se veía algo tan especial, era un rostro reluciente, era una alegría. Yo no podía creer estar viendo a mi hija así. Yo pensé verla demacrada, yo pensé verla quejándose del dolor, pero vi una niña feliz que comía con una alegría, sin ninguna náusea, sin vómitos, sin nada. Yo no lo podía creer, yo estaba anonadada. Y luego, bueno, cuando ya nos reencontramos la familia, los cuatro nuevamente, juntos, no, eso fue maravilloso. Fue maravilloso y aunque fue difícil ver a mi hija, pues con todos esos parches, deducir lo que le habían hecho, estábamos felices. Vino un tiempo de recuperación, vino un tiempo donde ella pues también sentía miedo de que le repitiera, vino un tiempo de soltarla y dejarla ir al colegio nuevamente, vino un tiempo de tomar medidas. El colegio fue una gran bendición para nosotros. El profe, director de grupo, sentimos que se comportó como un papá, estuvo muy pendiente de rodearla siempre, de estar al pendiente, ahí en todo tiempo. Fueron días difíciles porque cualquier cosita que se presentaba yo tenía que salir corriendo para estar ahí con ella y para monitorearla desde la parte de enfermería, agradecerle al colegio como se los hicimos saber. De verdad que fueron una gran bendición. Esa enfermera yo la bendigo porque fue la primera persona que Dios usó para detectar lo que estaba por empezar. Y nada, yo solo sé que cuando tú vives procesos difíciles, Dios acomodará todas las cosas. Tendremos que pasar por diversas pruebas, pero veremos la gloria de Dios, el cuidado, la bendición de sentirnos acompañados y nos vamos a rodear de personas, de amigos. Dios va a colocar esas palabras, esas personas con esa actitud para que sean un apoyo para nosotros en esos momentos tan fuertes. Y para terminar, quiero decirles que después de eso pues fueron controles y hasta este momento quiero decirles que Liz no ha presentado ninguna crisis. Poco a poco le fueron quitando algunas, digamos, medidas que se habían tomado, algunas limitaciones que tenía respecto a la actividad física, y en este momento está abierta a que haga absolutamente todo lo que quiera desde la parte física. Y aunque hubo meses donde presentó me duele, al hacer monitoreo, al hacer los exámenes, todo estaba bien. Bueno, y hace poco nos fuimos de vacaciones y Liz nunca le habían gustado como los juegos extremos, nada que ver con eso como yo. Y Liz nos dice, no me quiero subir en esa montaña rusa. Y yo, ¿qué? Una de las como más difíciles de todas. Y yo, no puede ser. Liz se subió y no se subió una vez, se subió muchas veces. Y ese corazón trabajó súper bien ante semejante situación de pánico, de miedo. Y quiero decirles que Dios sanó a Liz. La sanó. Mi hija tiene un corazón nuevo.
Dios le dio a mi hija vida en medio de esa situación. Mi hija, yo puedo decir que volvió a nacer y llevarla después a un momento donde la ve la pediatra que recibió el turno allí en urgencias por un tema de un medicamento en medio de esos días. Esa doctora la mira, la toca con admiración porque era como si no pudiera creer que la estuviera viendo ahí. Y ella le dijo a Liz, yo he estudiado mucho, he leído mucho acerca del medicamento que te colocaron, pero ¿tú sabes lo que hizo ese medicamento en ti? Y ella le dice no. Y le dice la doctora, a ti te pararon el corazón por segundos. Entonces, claro, yo ya podía entender toda la admiración que ella tenía y le decía, explícame tú qué sentiste. Y Liz le explica en sus palabras sencillas el proceso, pero cuando ya mamá acá en familia yo le digo, hija, ¿tú qué sentiste? Ella me dice, Dios se me reveló. Conocí a Dios ese día. Yo creo que cada uno de nosotros podemos conocer a Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, donde vemos su amor y su cuidado. Y la reflexión no es pensar por qué a nosotros, porque yo pudiera pensar, bueno, yo no soy una persona mala, yo le sirvo a Dios, me encanta servirle a los demás, me encanta hacer las cosas con excelencia, soy muy humana. O sea que se supone que a mí no tendría por qué pasarme cosas malas, pero no. Mientras estemos en este mundo vamos a pasar por diversas situaciones, vamos a pasar por diversas pruebas y es la forma de demostrarle también a Dios en medio de esas pruebas nuestra confianza absoluta en Él, sea cual sea el resultado. Entonces, esa es una de las razones, o este es uno de los tantos procesos que he tenido que pasar durante estos meses, pero quiero que se queden con esto, y es que Dios está contigo, que Él no te abandona, que Él te acompaña en tu situación difícil. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero que no hayas llorado y espero que sustraigas las mejores lecciones para tu vida, para tus circunstancias, para tu condición, donde tú te encuentres. Yo, mi familia, mi hija, somos testigos de que Cristo está vivo y de que su poder no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Bendiciones para todos, un saludo muy especial.